otras reliquias, ¿no? Las de los fósiles humanos. Pues Elvis es la pelvis más completa, el nombre que le hemos puesto, el mote que le hemos puesto a la pelvis más completa, que se haya encontrado nunca, fósil, ¿se entiende? Y es porque no hay otros fósiles de esta región del esqueleto, y sin embargo es muy importante porque nos proporciona toda clase de información acerca de la constitución física, de cómo eran, de cómo parían, de todo, ¿no? Y resulta ser una pelvis de una anchura enorme, y entre otras cosas pues nos dice que eran unos humanos muy fuertes. ¿Cómo de fuertes? A ver, yo Pues, me considero fuerte, pongo de pie. Casi tan fuertes, quizá como máximo, ¿no? Casi tan fuertes como yo, bien. Casi tanto, pero no tan altos. Vendrían... Más peso que altura. Eran desde luego mucho más anchos que cualquier humano de su estatura. Por ejemplo, en el caso particular de este individuo, al que hemos llamado Elvis, le hemos estimado una estatura en torno al 1,76 m, 77 m, ¿no? ¿Ustedes pueden bautizar a un homínido Elvis impunemente o los científicos? No hay regla, no hay ninguna norma que lo prohíba. De todas formas, tenemos para las publicaciones científicas, nunca se utilizan estos términos, ¿no? Y se les pone una sigla de campo que parece más formal, más seria, ¿no? Pero oiga, ¿por qué al siguiente no le ponen Max? Bueno, pues lo pensaré, sí. A la próxima... ¿Cuál es el encargo? ¿La próxima pelvis, cráneo? Pelvis, sí, ¿A qué desea? La próxima pelvis, tenía que si ser es pelvis. femenina, la próxima ¿qué hacemos? Maximina, ¿no? Por ejemplo. Le ponemos, bueno, decía usted que nos dice muchas cosas las pelvis que han encontrado. Por ejemplo, el parto era más fácil antes. La pelvis es una especie de cruce de caminos en el esqueleto, ¿no? El peso del cuerpo se distribuye por ahí a las piernas y también nos da la anchura del cilindro corporal y la anchura del tórax. Y por otro lado, pues claro, las mujeres... Ahí lo estamos viendo. Esto es una animación hecha por ustedes, ¿no? Esta es la reconstrucción de la pelvis en cuestión, sí. Y lo que hemos hecho es una animación para que se vea que es tan grande esta pelvis, es tan ancha, que Elvis, aun siendo un individuo masculino, podría dar a luz un feto como el moderno, ¿no? Sí, sí. Es decir, que realmente son muy anchas. Las mujeres pues todavía tendrían una mayor capacidad para el parto. Pues ese muñeco lo conozco yo. Sí, bueno, es el del informal, ¿no? No, el de Ali McBeal, a mí no me engañan estos del informal. Pero lo verdaderamente importante de los descubrimientos en torno a la pelvis es que fueron los inventores, sus hombres de Atapuerca, de la postura del misionero. Esto yo creo que es digno de ponerse de relieve. No sé si fue... Yo más bien creo que no eran los primeros, ¿no? Pero es una de las cosas que se pueden estudiar. Es decir, a los huesos nosotros ponemos carne. O sea que también se pueden reconstruir las partes blandas. Y esto realmente es importante para la cuestión del parto, porque una de las cosas que dificulta el parto en las mujeres es que el útero y la vagina se encuentran en forma de un ángulo recto, ¿no? Eso determina una trayectoria curvada y una salida anterior del feto. Eso complica mucho las cosas en el parto, ¿no? Entonces, una de las cosas... La vuelta que tuve que dar. Exactamente. Y flexiones. Y toda una gimnasia. Toda una gimnasia. Para nacer. Sí, es el viaje más difícil. ¿Se puede asegurar que algunos de estos hombrecillos hacían el amor cara a cara? Sí, claro, ¿todos? Por supuesto. Bueno, no sé si todos y no sé si siempre, ¿no? Bueno. Pero lo que sí que se puede decir es que tiene una constitución física como la nuestra. Y que favorece ese tipo de cópula, ¿no? La cópula frontal, que se dice. Sí. O sea, hubo un momento anterior a este que la vagina de la mujer era como la de los animales, estaba más atrás. Claro, en los cuadrúpedos la vagina se abre posteriormente y está alineada con el útero. Y eso determina que la trayectoria del feto en el parto sea una trayectoria recta. Eso facilita las cosas en el parto. ¿Qué es la teoría de la abuela? La teoría de la abuela es una explicación para un hecho sorprendente de nuestra especie, y es la existencia de las mujeres de la menopausia. Eso no se produce en ninguna otra especie de mamífero. Es decir, que la nuestra es la única especie en la que después de la vida fértil de la mujer hay un largo periodo que no es fértil, que es estéril, ¿no? Post-reproductivo. Entonces, como eso en principio es una cosa insólita, pues habrá que encontrar una explicación. La explicación que nosotros le damos es que en la prehistoria, para una mujer de 45 o 50 años le resultaba más rentable, entre comillas, ¿no?, invertir los años que le quedaban de vida, generalmente muy pocos, en sus nietos, que llevaban una cuarta parte de su sangre, pero que tenían posibilidades de llegar a adultos, que en unos hijos tardíos, que aunque llevasen la mitad de su sangre, tendrían muy pocas posibilidades, ¿no? Se quedarían huérfanos muy pronto.
¿Y qué nivel de capacidad intelectual tenía? Claro, eso me interesaba estos mucho, homínidos? sí. ¿Podían ser presentadores de televisión, por ejemplo? Eso es fácil. Pues presentadores de televisión no sé qué capacidades mentales exigen, ¿no? Pues ya lo está usted viendo. Pues no, es posible, pero de todas formas sus capacidades mentales eran claramente inferiores a las nuestras en esta época. O sea que todavía les quedaba un trecho por ¿Pero el fuego lo controlaban? No hemos encontrado, es posible que sí, pero nosotros no hemos encontrado, hace más de 200.000 años no hay evidencias concluyentes de que el fuego se utilizara como una tecnología, ¿no? Pues como una ayuda de forma sistemática, ¿no? ¿Pintaban en las...? No hay tampoco manifestaciones artísticas. Precisamente en la Sima de los Huesos hemos encontrado lo que creemos que es la prueba más antigua de una conducta de tipo simbólico, porque pensamos que en la Sima, en este lugar, unos humanos acumulaban los cadáveres de sus compañeros, de sus muertos, ¿no? Esto implicaría unas creencias y unos rituales. ¿Y hay alguna razón o alguna explicación al hecho de que desaparecieran, se volatilizaran de la faz de la Tierra? Sí, hay una, y es que aparecemos nosotros, los miembros de nuestra especie, los hombres de Cromañón. Pensé que iba a decir los del Atleti, porque es que eres del Atleti. Todavía en ese tiempo, yo creo que no se habían fundado los clubes de fútbol, pero los neandertales vivían, los descendientes de estas poblaciones europeas, vivían felices en Europa y parte de Asia, hasta que hace 40.000 años pues hicimos aparición en el escenario, en el teatro europeo, nosotros, los hombres de Cromañón, nuestros antepasados. Y después de un largo periodo de 10.000 años de convivencia, el resultado final fue que nos quedamos solos, porque los neandertales desaparecieron. Después de... Largo periodo de convivencia, bofetadas, que era lo que lo hacíamos con ellos, ¿no? Después de tantos años excavando y estudiando, seguro que se sabe algún chiste de prehistóricos. Bueno, no sé, sí, es necesario que lo cuente, ¿no? Sí, claro. No sé, a lo mejor es, más que de prehistórico, este es un chiste de antropólogos, ¿no? Parece ser que en un congreso una discusión entre un inglés y un alemán y un español, ¿no? Y un arqueólogo o antropólogo español. El inglés dice, bueno, parece ser que en nuestro país hemos inventado el teléfono, porque hemos escalado y hemos encontrado pues un teléfono. Y dice el alemán, no, en mi país se inventó el telégrafo, porque hemos excavado todavía más profundamente y en niveles inferiores pues hemos encontrado un hilo telegráfico que implica que el primer medio de comunicación a distancia fue alemán. Entonces el español dice, bueno, pues nosotros hemos todavía profundizado más y hemos descubierto, después de bajar mucho, como no hemos encontrado nada, hemos llegado a la conclusión de que en España se inventó el teléfono móvil. Necesito una carcajada. Ahora. Muchas gracias. Una carcajada. No sé si lo han cogido. No creo que lo hayan cogido. Sí, es que son tímidos. Simplemente están en televisión y la televisión importa. Oliver Sala, un verdadero placer tenerle con nosotros. Hasta El collar del Neandertal. Un bestseller. Este libro... Un bestseller. Pues en principio era un estudio minoritario y se ha convertido en un bestseller. Es un bestseller porque es apasionante bucear en lo que es el pasado y por qué tenemos la nariz que tenemos. Tú ya se sabe, yo por qué tenemos la nariz. Vamos a hacer una pequeña pausa después de agradecer su presencia al señor Arzuaga y volvemos enseguida con el escritor y actor. Y sin embargo actor. Y sin embargo actor, Carlos Bardella. Hasta ahora.